Crecer en la Fe presenta el estudio de la lección de la escuela sabática. Será de mucho provecho para tu crecimiento espiritual. Bienvenidos. La segunda venida de Jesús es uno de los temas centrales de las Escrituras. La segunda venida es un hilo de oro que recorre las páginas sagradas de la Biblia. Un erudito ha calculado sobre la segunda venida de Jesús lo siguiente. Primero, que hay 1845 referencias a la segunda venida de Cristo en el Antiguo Testamento. Segundo, que en los 260 capítulos del Nuevo Testamento hay más de 300 referencias al regreso de Cristo. Tercero, uno de cada 25 versículos de toda la Biblia lo menciona. Después de que la Reforma naufragara en Europa y se viera obstaculizada por divisiones y luchas, el protestantismo echó raíces en el Nuevo Mundo, es decir, en los Estados Unidos de Norteamérica. En Estados Unidos muchos aceptaron el manto de las verdades bíblicas, incluyendo la verdad sobre la segunda venida de Cristo. Entre ellos se encontraba un agricultor y predicador laico bautista llamado William Miller. William Miller nació en el año de 1782 en Lowhampton, al este de Nueva York, y murió en el año de 1849. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte y activar la campanita, y así no te perderás ninguno de nuestros próximos videos. Como resultado de su estudio de la Biblia, creyó que Jesús vendría pronto, durante el curso de su vida, y comenzó a predicar ese mensaje. Con la predicación de William Miller, se dio inicio a un movimiento que, aunque enfrentó una gran desilusión, abrió ante muchas verdades bíblicas que todavía hoy son relevantes. En este video y en las diferentes secciones examinaremos por qué la segunda venida de Cristo ha llenado de alegría el corazón de los creyentes a lo largo de los siglos y cómo podemos estar preparados para ese gran acontecimiento. La lección de esta semana se basa en el conflicto de los siglos, capítulos 18 al 21. Y este estudio lo haremos mediante los siguientes puntos. Primero, la promesa de su regreso. Segundo, a la espera del tiempo. Tercero, William Miller y la Biblia. Cuarto, los 2300 días de Daniel 8:14. Quinto, la cronología profética más larga. La promesa de su regreso. Los reformadores protestantes y los peregrinos que partieron de Holanda hacia el Nuevo Mundo anhelaban la venida de Jesús. ¿Qué significaba la segunda venida para ellos? Para ellos, la segunda venida de Cristo era un acontecimiento gozoso. La segunda venida de Cristo la esperaban con gran interés. Juan Wycliffe anhelaba la venida de Cristo como la esperanza de la Iglesia. Juan Calvino hablaba en nombre de todos los reformadores al referirse al glorioso regreso de Cristo como el más auspicioso de todos los acontecimientos. Para los hombres y las mujeres fieles a Dios, la segunda venida de Cristo era algo que había que celebrar, no algo que se debía temer.
Jesús mismo habló de su inminente regreso en el Evangelio de San Juan, capítulo 14. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Si te estás gustando este video, no olvides darle me gusta, dejar tus comentarios y sugerencias. Tu opinión es importante. El apóstol Pablo ofreció esperanza a los creyentes de su época y a los creyentes a lo largo de todos los siglos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es fácil entender por qué la creencia en la segunda venida de Cristo ha traído tanta esperanza y alegría a los cristianos que creen en la Biblia. Este acontecimiento del regreso de Jesús señala el fin de la enfermedad, el sufrimiento y la muerte. El regreso de Jesús anuncia el fin de la pobreza, la injusticia y la opresión. El regreso de Jesús anticipa el fin de las luchas, los conflictos y las guerras. Y, por último, la creencia en la segunda venida de Cristo pronostica un mundo futuro de paz, felicidad y comunión duradera con Cristo y los redimidos de todas las épocas para siempre. ¿Por qué la segunda venida de Cristo es tan importante para nuestra fe? Este interrogante lo responderemos con el siguiente pensamiento. La venida del Señor ha sido en todo tiempo la esperanza de sus verdaderos seguidores. La promesa de despedida del Salvador sobre el Monte de los Olivos, de que volvería, iluminó el futuro para sus discípulos y llenó sus corazones con gozo y esperanza que las penas no podían apagar ni las pruebas disminuir. Entre los sufrimientos y las persecuciones, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo era la esperanza bienaventurada. Cuando los cristianos de Tesalónica, agobiados por el dolor, enterraban a sus amados que habían esperado vivir hasta ser testigos de la venida del Señor, Pablo, su maestro, les recordaba la resurrección, que se verificaría cuando viniese el Salvador. Entonces los muertos en Cristo resucitarían, y juntamente con los vivos serían arrebatados para recibir a Cristo en el aire. Y dijo, y así estaremos siempre con el Señor. Consolaos, pues, los unos a los otros con estas palabras. A la espera del tiempo. Aunque los reformadores protestantes creían en el regreso literal, visible, audible y glorioso de Cristo, poco a poco fue cambiando la interpretación de esta verdad bíblica. Los predicadores populares del siglo XIX enseñaban que Cristo vendría para establecer su reino en la tierra y dar paso a 1000 años de paz aquí, en la tierra. Esta enseñanza equivocada condujo a un letargo espiritual y a un compromiso apático con los valores espirituales. Del mismo modo que los predicadores populares, los discípulos de Cristo malinterpretaron la naturaleza de la venida del Mesías. ¿Qué creían ellos sobre el Mesías?
Ellos creían que Jesús vendría como un general victorioso que rompería el yugo de la servidumbre a Roma. Ellos no comprendieron que el Mesías venía a librarlos de la condena y las cadenas del pecado. Por lo tanto, ellos no entendieron cómo vendría. Hay muchos textos que nos enseñan acerca de la manera en que regresará nuestro Señor. Veamos algunos. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Los anteriores textos son claros en expresar que el regreso de Jesús va a ser un acontecimiento mundial, literal, visible, audible y glorioso. Los relámpagos no pueden ser ocultados ni falsificados. Destellan y alumbran todo el cielo de tal manera que todos pueden verlos. Así será la segunda venida de Jesús. No se necesitará ningún aviso para llamar la atención de las personas. Todos los seres humanos, buenos y malos, salvos y perdidos, incluso los que le traspasaron, lo verán venir. Recordemos algo muy interesante. Cuando Cristo vino la primera vez como un bebé en el pesebre de Belén, muy pocos vislumbraron su venida. Pero cuando venga por segunda vez, primero, todo ojo lo verá venir. Segundo, todo oído oirá el toque de trompeta de su regreso. Tercero, cada ser humano en la tierra contemplará su gloria. Sabiendo estas características de la manera como regresará nuestro Salvador por segunda vez al mundo, no debemos dejarnos engañar. Las Escrituras han dejado sobradamente claros los acontecimientos que rodean su regreso. El pensamiento inspirado dice sobre la verdad del regreso de Jesús lo siguiente: Una de las verdades más solemnes y gloriosas reveladas en la Biblia es la de la segunda venida de Cristo para completar la gran obra de la redención. Al pueblo peregrino de Dios, que por tanto tiempo hubo de morar en la región y sombra de muerte, le es dada una valiosa esperanza inspiradora de alegría con la promesa de la venida del Ser, que es la resurrección y la vida, para hacer volver a su pueblo desterrado a casa. La doctrina del segundo advenimiento es verdaderamente la nota tónica de las Sagradas Escrituras. Desde el día en que la primera pareja se alejara apesadumbrada del Edén, los hijos de la fe han esperado la venida del prometido, que había de aniquilar el poder del destructor y volver a llevarlos al paraíso perdido. Uno de los primeros líderes adventistas, Luther Warren, solía decir a los jóvenes: la única manera de estar preparados para la venida de Cristo es prepararse y mantenerse preparados. El mensaje del pronto regreso de Cristo tiene un propósito muy especial. ¿Sabes cuál es ese propósito? Primero, es un llamado urgente a que cada uno de nosotros examine su corazón y evalúe su vida espiritual. Segundo, es un llamado a vivir de manera piadosa. Es aprender a vivir en santidad ante la luz resplandeciente de la gloria del regreso de Cristo.
seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. William Miller y la Biblia. Dios utilizó a los reformadores protestantes para redescubrir las verdades bíblicas que se mantuvieron ocultas por mucho tiempo. ¿Sabes cuál fue una de esas grandes verdades? Fue la verdad bíblica de la justificación por la fe solo en Cristo. Así como Dios utilizó a los reformadores protestantes, también utilizó a William Miller para redescubrir la verdad sobre la modalidad de la segunda venida de Cristo. Mientras Miller estudiaba las Escrituras, descubrió a un Cristo que lo amaba más de lo que podía imaginar. ¿De qué forma o qué método de estudio usó William Miller para comprender las Escrituras? Con su Biblia, una pluma y un cuaderno, comenzó leyendo el Génesis y solo avanzaba en su lectura en la medida que podía entender el pasaje en cuestión. Al comparar un pasaje con otro, permitió que la Biblia se explicara a sí misma. William Miller estableció principios de interpretación bíblica contenidos en los siguientes dos pasajes bíblicos. El primer pasaje es Isaías capítulo 28, versículos del 9 al 10. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. El segundo pasaje es Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. A medida que William Miller comparaba versículo con versículo, se le abrían los misterios de la Biblia. Buscaba como quien busca un tesoro escondido, y fue ricamente recompensado. El Espíritu Santo le abrió la palabra de Dios a fin de que la entendiera. William Miller abordó las profecías con la misma diligencia en el estudio de la Biblia que con los demás pasajes bíblicos que estudiaba. Los símbolos de los libros proféticos no están rodeados de misterio, se pueden comprender. Dios Espíritu Santo, que inspiró la profecía, nos da la iluminación para entenderla. Así está expresado en las Sagradas Escrituras. Leamos 3 pasajes de libros proféticos. A estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero, y fiel su interpretación. La revelación de Jesucristo que Dios le dio
para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Los símbolos de los libros proféticos son comprensibles. Podemos saber lo que representan. Un Dios amoroso nos ha dado su palabra profética con el fin de prepararnos para los acontecimientos culminantes que pronto tendrán lugar en este mundo. William Miller comprendió claramente que la mejor manera de entender las profecías era permitir que éstas se interpretaran a sí mismas. La misma Biblia explica claramente los símbolos proféticos. Veamos algunos ejemplos. Primero, las bestias representan reyes o reinos. Segundo, el viento representa destrucción. Tercero, el agua representa pueblos o naciones. Cuarto, la mujer representa a la iglesia. Quinto, las estrellas representan ángeles. Las profecías temporales de Daniel y Apocalipsis también se dan en lenguaje simbólico, en el que un día profético representa un año literal. Cuando William Miller aplicó estos principios de interpretación bíblica, quedó sorprendido con su descubrimiento respecto de lo que él creía que era el momento de la segunda venida de Cristo. Los 2300 días de Daniel capítulo 8, versículo 14. En esta sección haremos una introducción de la profecía de los 2300 días. William Miller observó que los acontecimientos predichos por los profetas se cumplieron con gran precisión. Por ejemplo, los 400 años de los descendientes de Abraham en Egipto, los 40 años de peregrinación de Israel por el desierto, los 70 años del cautiverio de Israel y las 70 semanas determinadas para Israel en Daniel capítulo 9. En las Sagradas Escrituras se encontraban textos relacionados con el calendario de Dios sobre el primer advenimiento del Hijo de Dios. Veamos algunos. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. A medida que Miller estudiaba las profecías comparando un pasaje con otro, llegó a la conclusión de que, si Dios tenía un calendario divino de principio a fin en la Biblia, también debía tener un calendario divino en cuanto a la segunda venida de nuestro Señor. William Miller se enfocó en estudiar Daniel capítulo 8, versículo 14. Y él dijo,
hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Según el texto anterior, ¿qué acontecimiento debía ocurrir al final de las 2300 tardes y mañanas? El acontecimiento que iba a ocurrir al final de las 2300 tardes y mañanas, o al final de los 2300 años, era la purificación del santuario. William Miller había aceptado una creencia popular. ¿Sabes cuál era esa creencia? Él había aceptado que la purificación del santuario era la purificación de la tierra mediante el fuego. William Miller estudió diligentemente las Escrituras para comprender un acontecimiento de tan abrumadora importancia. Descubrió la conexión entre Daniel capítulo 8 y Daniel capítulo 9. En Daniel 8, el ángel recibió instrucciones de enseñar la visión a este hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Al final del capítulo, la única parte de toda la visión de Daniel 8 que quedaba sin explicar era la profecía de los 2300 días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado, y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Más adelante, el ángel regresó y le dijo a Daniel: Ahora he venido para darte sabiduría y entendimiento. Esta sabiduría y entendimiento que procedía de Dios era para ayudar al profeta Daniel a entender la profecía de los 2300 días. Esta profecía asombrosa la explicaremos en la siguiente sección del video. La cronología profética más larga. El final del capítulo 8 habla de una parte de la visión de Daniel que quedaba sin explicar. Esta parte corresponde a la profecía de los 2300 días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado, y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Pero más adelante, el ángel regresó y le dijo a Daniel: Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la palabra y entiende la visión. ¿Qué instrucción da el ángel Gabriel al profeta en Daniel capítulo 9, versículo 23? Le da las siguientes instrucciones. El ángel claramente instruyó a Daniel diciendo: Entiende, pues, la palabra y entiende la visión. ¿De qué palabra y de qué visión está hablando el ángel? El ángel está haciendo referencia a la visión de Daniel capítulo 8, versículo 14, que no le había explicado. Hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Esta es la profecía de tiempo más larga que encontramos en las Sagradas Escrituras. Antes de iniciar la explicación de esta parte de la visión, recordemos que, en la profecía bíblica, un día profético es igual a un año literal. Esta profecía de Daniel 8
está relacionada con el pueblo de Dios. Se refiere a los judíos. Habla de un periodo de tiempo de 70 semanas. Veamos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Lo primero que se menciona en Daniel capítulo 9, versículo 24 es que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, es decir, sobre la nación judía. Si aplicamos el principio de día por año, 70 semanas representan 490 días proféticos, es decir, se está hablando de 490 años. Ahora, si multiplicamos 70 semanas por 7 días, es igual a 490 días o años. El ángel Gabriel le dice a Daniel que 70 semanas o 490 años están determinadas sobre tu pueblo. El verbo determinar proviene del hebreo kiatak, que significa literalmente cortar o separar. Entonces, las 70 semanas o 490 años ¿están cortadas o separadas de qué? Las 70 semanas están cortadas de un periodo de tiempo más largo, es decir, cortadas de los 2300 días o años de Daniel 8:14. Estos 490 años o 70 semanas son una profecía de tiempo que está directamente relacionada e incluida en la profecía del tiempo de los 2300 días o años de Daniel 8:14. ¿Cuándo o en qué año inicia esta profecía? La respuesta la encontramos en Daniel capítulo 9, versículo 25. Sabe pues y entiende que, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esta profecía inicia cuando sale la orden de restaurar y edificar a Jerusalén. Este acontecimiento es extremadamente importante para Daniel y para los judíos. Esta orden de restauración y edificación a Jerusalén sale en el año 457 a.C. Aunque se habían aprobado varios decretos relacionados con la restauración y edificación de Jerusalén, en el libro de Esdras descubrimos que el decreto que fue emitido por Artajerjes, rey de Persia, en el año 457 a.C., fue el que permitió que los judíos hicieran 2 cosas: que volvieran a su tierra natal, que se establecieran como una comunidad religiosa. Por estas 2 razones, este tercer decreto, emitido por el rey Artajerjes, fue el más completo y marcó el comienzo o punto de partida de la profecía de los 2300 días o años. Un detalle importante es que el decreto del rey Artajerjes se emitió en el otoño, que era el mes séptimo, Tisri, que corresponde al mes de octubre de nuestra época. Además, esta profecía habla de la distribución de las 70 semanas o 490 años. Leamos Daniel capítulo 9, versículos 25 al 27. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas.
y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. El anterior pasaje enseña que los 490 años o 70 semanas están distribuidas de la siguiente manera. Primero, 7 semanas. Segundo, 62 semanas. Tercero, 1 semana. Aplicando el principio de día por año obtenemos lo siguiente. Primero, 7 semanas por 7 días igual a 49 días o años. Segundo, 62 semanas por 7 días igual a 434 días o años. Tercero, 1 semana por 7 días igual a 7 días o años. Si sumamos, tenemos un total de 70 semanas que equivalen a un total de 490 años. Ahora vamos a ubicar en la siguiente línea de tiempo estos 3 periodos de tiempo y los diferentes acontecimientos que sucedieron en cada uno de ellos. El primer periodo son las primeras 7 semanas o 49 años. En este tiempo se realizó la restauración y edificación de Jerusalén. Esto terminó en el año 408 a.C. 457 menos 49 años es igual a 408 años. El segundo periodo, las 62 semanas o 434 años. Partiendo del año 408, al cual le restamos los 434 años, eso es igual a el año 27 después de Cristo. Es el año 27 y no 26, porque hay que tener en cuenta el año 0. ¿Qué sucedió en ese año 27 después de Cristo? Jesús fue ungido por el Espíritu Santo en ocasión de su bautismo. Desde el año 457, en el cual inicia esta profecía, hasta el ungimiento de Jesús. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? Han transcurrido 69 semanas, que equivalen a 483 años. 7 semanas, más 62 semanas, es igual a 69 semanas. Y si multiplicamos las 69 semanas por 7, obtenemos los 483 años. El tercer periodo, 1 semana. Estamos avanzando por la línea de tiempo de la historia. Llegamos a la última semana o a los últimos 7 años del periodo de las 70 semanas. Esta última semana o 7 años están divididos en 2 periodos de 3 años y medio. Primero, se inicia con el bautismo de Jesús, es decir, en el año 27 después de Cristo. A partir del bautismo de Jesús, en el año 27, transcurre 3 años y medio del ministerio terrenal de Jesús, hasta su muerte en el año 31. ¿Qué sucedió en el año 31? Sucedieron 2 cosas.
En el año 31 después de Cristo, Jesús confirmó el pacto eterno con su sangre al morir en la cruz. En este año el sistema de sacrificios perdió todo significado profético. En este año 31, el Mesías sería cortado o crucificado, dando cumplimiento a lo predicho por el profeta Daniel. Después de las 62 semanas, le quitarán la vida al Mesías, y nada le quedará. Segundo, en la otra mitad de la semana, en los últimos 3 años y medio, se inician con la muerte de Cristo. En este tiempo el Evangelio empezó a predicarse a los gentiles. Y estos 3 años y medio terminan con la muerte de Esteban. Si las 70 semanas o los 490 años fueron cortados de los 2300 años, ¿cuántos años quedaron? Eso lo sabemos haciendo una sencilla operación matemática. Hacemos una resta. 2300 años menos 490 años igual a 1810 años. Es decir, faltarían o quedaron 1810 años. Vimos que los 2300 años iniciaron en el año 457 a.C., y de esos 2300 años fueron cortados los 490 años, o las 70 semanas, llegando al año 34 después de Cristo. Si le sumamos al año 34 después de Cristo, los 1810 años, llegamos al año de 1844 después de Cristo. Esta fecha de 1844 llevó a William Miller y los primeros adventistas a creer que el santuario de Daniel capítulo 8, versículo 14, era el planeta Tierra, y supusieron que Cristo vendría a purificar la tierra con fuego en ese año, creyendo que en ese año sería la segunda venida de Jesús. William Miller hizo los cálculos matemáticos perfectos y llegó a esa fecha tan especial, el año de 1844. Pero se equivocó en el evento que sucedería en esa fecha. A la luz de la purificación o restauración de la verdad acerca del santuario y el juicio celestial en el tiempo del fin, Dios hace su llamado final a toda la humanidad, y este llamado lo hace a partir del año 1844. Este llamado especial está registrado en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es decir, el juicio en su primera fase, o también conocido como juicio investigador, o la purificación del santuario celestial, inició el 22 de octubre de 1844, según la interpretación de la profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel. Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerda suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like.
Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.